¿Sabías que una de las órdenes más misteriosas y poderosas de la historia podría haber escondido un tesoro invaluable que nunca fue encontrado? Hoy, vamos a revelar la verdadera historia de los Caballeros Templarios y la leyenda de su tesoro perdido. ¿Te imaginas cómo sería encontrar un tesoro antiguo? ¿Qué harías si descubrieras algo que cambiaría la historia? Piensa en ello mientras exploramos juntos las leyendas de los Templarios. Los Caballeros Templarios, una de las órdenes más misteriosas y fascinantes de la historia medieval. Los Caballeros Templarios fueron fundados en 1119, en la recién conquistada Jerusalén, con el propósito inicial de proteger a los peregrinos cristianos en tierras hostiles. Rápidamente, esta orden religioso-militar se convirtió en una de las más poderosas y ricas de la Edad Media, extendiéndose por toda Europa. Hoy, la leyenda de los Templarios sobrevive, llena de mitos y especulaciones, especialmente sobre el supuesto tesoro perdido que guardaban. Este tesoro, a menudo vinculado al Santo Grial, continúa fascinando a historiadores, arqueólogos y entusiastas de las teorías de la conspiración. Exploraremos los mitos y verdades sobre el tesoro que supuestamente acumularon y descubriremos cómo este legado sigue vivo hasta hoy, no solo en libros y películas, sino en investigaciones serias que intentan desentrañar el misterio de su desaparición. Esta sección del vídeo nos lleva a la búsqueda del tesoro perdido de los Caballeros Templarios, uno de los mayores misterios dejados por esta enigmática orden. Vamos a explorar las teorías sobre lo que podría componer este tesoro, dónde podría estar escondido, y las pistas que los historiadores y aventureros han seguido a lo largo de los siglos. Los Templarios participaron en numerosas cruzadas y pudieron haber acumulado artefactos sagrados, incluyendo pedazos de la Vera Cruz y otros ítems de inmenso valor histórico y religioso. Se cree que los Templarios poseían documentos que podrían desestabilizar las bases de la Iglesia y la sociedad europea de la época, incluyendo posibles escritos gnósticos o apócrifos. Durante su apogeo, los Templarios administraron vastas cantidades de tierra y poseían una red de riquezas que incluía oro, plata y dinero proveniente de donaciones, testamentos y operaciones bancarias. Algunos historiadores sugieren que el tesoro podría haber sido escondido en algún lugar de París antes de la prisión de los líderes templarios, posiblemente bajo la antigua sede de los Templarios, el Templo de París. Una teoría popular sostiene que el tesoro de los Templarios fue trasladado a América del Norte y enterrado en Oak Island, donde las excavaciones y búsquedas continúan hasta hoy. Tras la disolución de la orden, muchos templarios huyeron a Escocia, llevando a teorías de que podrían haber escondido su tesoro allí, particularmente asociado a la capilla de Eraslin, que está ricamente decorada con simbología que algunos creen está vinculada a los templarios. Pergaminos y registros de los templarios han sido meticulosamente examinados en busca de pistas. Documentos como el Pergamino de Schinan, descubierto en los archivos secretos del Vaticano, han aportado nuevas perspectivas sobre la orden, pero poco sobre el tesoro. Desde el siglo XIX, se han realizado aventuras y expediciones en lugares como Oak Island y la capilla de Eraslin, con equipos utilizando desde palas hasta tecnología de sonar y radar de penetración del suelo para buscar cualquier vestigio del tesoro. Las continuas búsquedas por el tesoro de los Templarios no solo alimentan la fascinación popular sino que también promueven el estudio de la historia medieval, arqueología y conservación histórica. Cada nueva expedición o descubrimiento reaviva el interés público y el debate académico sobre la veracidad y el significado de los Templarios en la historia. Con tantas teorías y tan pocas pruebas concretas, el tesoro de los Templarios permanece como uno de los grandes enigmas de la historia. Los Caballeros Templarios no fueron solo una de las órdenes militares más poderosas de la Edad Media, también fueron pioneros en prácticas financieras innovadoras y guardianes de innumerables secretos y tesoros. Su influencia se extendió más allá de los campos de batalla y las murallas de los castillos hasta el corazón del sistema financiero y político europeo de la época. A lo largo de los siglos, el aura de misterio en torno a los Templarios ha alimentado tanto estudios académicos como teorías de la conspiración. El tesoro de los Templarios, a menudo romantizado, se describe en historias como una colección invaluable de reliquias sagradas, manuscritos antiguos y riquezas incomparables. Sin embargo,
La realidad es más compleja y menos documentada. Muchos de los llamados tesoros eran, en realidad, fondos monetarios y activos que sustentaban sus operaciones bancarias y militares. Las reliquias religiosas, aunque valiosas, raramente eran tan esotéricas como las leyendas sugieren. El legado de los caballeros templarios es visible tanto en la cultura popular como en continuas investigaciones académicas. Libros, películas y programas de televisión frecuentemente exploran y dramatizan la historia de los templarios, a veces distorsionando hechos históricos para aumentar su apelación misteriosa. Por otro lado, los arqueólogos e historiadores continúan buscando evidencias físicas que puedan esclarecer aspectos menos comprendidos de sus prácticas. Además, el interés renovado en lugares históricos templarios y manuscritos sugiere que, mientras haya misterios no resueltos, la fascinación por los templarios persistirá. La fascinación por el tesoro de los templarios no es solo un producto de la imaginación popular, también es un campo serio de estudio histórico y arqueológico. Investigadores han examinado archivos por toda Europa, desde excavaciones en antiguos bastiones templarios hasta documentos conservados en los archivos secretos del Vaticano. Aunque muchas de las leyendas sobre el tesoro son especulativas, cada nuevo descubrimiento ofrece una visión más clara de la verdadera naturaleza de las riquezas que poseían. Por ejemplo, recientes excavaciones en Francia sugieren que, aunque los templarios eran ricos, muchos de sus tesoros eran en realidad donaciones de tierras y equipos militares. Además de la búsqueda académica, el legado de los templarios tiene aplicaciones prácticas en el estudio de la gestión financiera y organizacional. Universidades y escuelas de negocios a veces utilizan el modelo templario para enseñar principios de fundación y gestión de fondos, destacando cómo una organización puede crecer en influencia a través de la innovación y la adaptación estratégica. Además, las técnicas de construcción de los templarios son estudiadas por ingenieros y arquitectos interesados en métodos de fortificación medieval. Culturalmente, los templarios han inspirado una variedad de obras, desde novelas y películas hasta videojuegos y series de televisión. Cada interpretación añade capas a su mística, algunas más fieles a la historia que otras. En el campo educativo, la historia de los templarios se utiliza para enseñar sobre la Edad Media, las cruzadas y el desarrollo del sistema bancario moderno. Programas educativos en museos y sitios históricos utilizan la historia de los templarios para atraer y comprometer a los visitantes, demostrando el impacto duradero que la orden tuvo en la historia europea. La búsqueda del tesoro de los templarios nos muestra cómo la línea entre la historia y la leyenda puede ser tenue y fascinante, manteniendo viva la llama de la curiosidad y el misterio durante siglos. Al explorar las posibles ubicaciones y las riquezas que el tesoro podría contener, tocamos una parte de nuestra historia que es tanto tangible como mística. Las expediciones continúan, y cada nueva búsqueda o teoría solo añade capas a este misterio duradero. ¿Crees que el tesoro de los templarios es una clave perdida para entender no solo la historia medieval, sino también las creencias y los conflictos de una época? ¿O es una fábula elaborada, enriquecida por siglos de especulación y fascinación popular? Estas preguntas permanecen abiertas, invitando a cada uno de nosotros a reflexionar sobre lo que consideramos valioso y misterioso. ¿Qué opinas? ¿Crees que algún día descubriremos el tesoro o es solo una leyenda? Comenta tus ideas abajo. No olvides compartir este vídeo, suscribirte al canal para más contenidos intrigantes y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna novedad. Tu participación es esencial para desentrañar juntos los misterios de la historia. Hasta la próxima, en busca de la verdad.